directa que hemos visto para obtener evidencia electrónica. Bueno, veo que recién ahora estamos grabando. De todas maneras, recién arrancamos con la cuestión introductoria, así que yo para que les quede grabado, vamos a empezar a analizar un poco más en profundidad lo que hemos visto en la clase pasada del segundo protocolo adicional al Convenio de Budapest y también el Reglamento Europeo de e-Evidence de 2023 que crea las órdenes europeas de producción y conservación de datos con plazos reducidos. Y también, esto lo estoy volviendo a repetir, ya que advierto que recién comenzó a grabarse, eh, también vamos a examinar las garantías procesales implicadas, la protección de la privacidad, el control judicial, la notificación diferida al afectado, los requisitos de doble incriminación, para asegurar que estas facultades no vulneren derechos fundamentales y también discutir un poquitito algunos casos o desafíos particulares para América Latina y también algunos casos prácticos relacionados con el deepfake, con el ransomware y estafas transfronterizas, para más que nada ilustrar cómo se aplica o se necesita, mejor dicho, la necesidad de la cooperación internacional en situaciones reales, ¿no? Así que bueno, el objetivo de esta clase va a ser ofrecer una comprensión integral de la cooperación transfronteriza y la producción acelerada de evidencia electrónica. Eh, y la idea, bueno, es comenzar situándonos desde el punto de partida, ¿no? Que es el modelo tradicional de asistencia judicial internacional y sus limitaciones ante la ciberdelincuencia local. Con relación a esto último, en las últimas décadas, la cooperación jurídica internacional en materia penal ha estado dominada por el modelo de asistencia legal mutua o asistencia judicial recíproca. Este modelo, que está plasmado en tratados bilaterales o multilaterales de asistencia judicial mutua en materia penal, funciona típicamente mediante cartas rogatorias, que significa que una autoridad judicial de un país solicita a su contraparte extranjera la realización de diligencias, por ejemplo, allanamientos, bueno, más precisamente incautación de datos, testimonios o la entrega de pruebas que están localizadas en otro país. La asistencia mutua tradicional, entonces, se va a apoyar básicamente en principios de soberanía y de reciprocidad, eh, porque claramente que ninguna nación puede realizar medidas coercitivas en territorio ajeno sin pedir permiso por los canales oficiales. Eh, entonces, si bien esta asistencia legal mutua eh, o este sistema de asistencia legal y mutua fue un avance importante para la cooperación penal clásica, no deja de ser menos cierto que presenta limitaciones frente al fenómeno acelerado hoy por hoy y transfronterizo de la ciberdelincuencia. En primer lugar, los plazos suelen ser muy dilatados. Las solicitudes de asistencia tienen que cursarse por la vía diplomática o a través de autoridades centrales designadas, con traducciones oficiales y cumpliendo formalidades estrictas, lo cual conlleva meses, algo de esto adelantamos en la clase anterior, o incluso puede llevar hasta más de un año de espera para obtener una respuesta. Eh, Muchas investigaciones quedan en suspenso, a la espera de datos que están alojados en el extranjero, incluso en sistemas o en esquemas relativamente ágiles como la Orden Europea de Investigación, que por sus siglas es la OEI, que es un instrumento de la Unión Europea para la cooperación penal intraeuropea. La obtención de evidencia digital podía llegar a demorarse hasta 4 meses. Y en contextos extrarregionales con trámites consulares la demora puede ser mayor incluso. Así que esta lentitud choca con la volatilidad de la evidencia electrónica, donde hay datos de tráfico, registros informáticos o contenidos en una nube que pueden borrarse o que pueden modificarse en cuestión de días o de semanas. Eh, un ejemplo típico es la información de direcciones IP asignadas a usuarios que muchas veces solo se conserva por cortos periodos. Si la petición internacional tarda meses, imagínense que los datos pueden haberse eliminado para cuando llegue la orden. Así que este tema es muy importante, esta limitación, digamos. En segundo lugar, el esquema tradicional enfrenta lo que sería la descoordinación normativa. Cada país tiene requisitos diferentes para acceder a cierta información.
Por ejemplo, algunos exigen orden judicial para entregar datos de suscriptores, otros no, y no siempre los delitos investigados son equivalentes. Si la conducta no está reconocida como delito en el país requerido, la solicitud puede ser rechazada por ausencia de doble incriminación. Esto lo hemos dicho en la clase pasada. Y también figuras nuevas como el fraude informático o el acceso ilícito a sistemas no tenían tipificación uniforme hasta hace poco, lo que dificultaba claramente la cooperación, aunque bueno, convenios como el de Budapest, sobre el cual hemos profundizado, han buscado estandarizar definiciones penales. No todos los países lo han adoptado, pero bueno, en América Latina persisten diferencias en la modernización de los tipos penales. Así que este también es una cuestión importante tener en cuenta. Otro límite es la carga burocrática y la falta de inmediatez. Eh, el procedimiento de esta ayuda mutua tradicional no está diseñado para la interacción directa con las empresas tecnológicas que poseen evidencia, que pueden ser proveedores de servicios de Internet, redes sociales, operadores de correo electrónico, etc. Todo tiene que canalizarse estado a estado. Y esto implica que incluso para obtener datos relativamente simples, como la dirección de un correo electrónico asociado a una cuenta, se tenía que involucrar a dos sistemas judiciales completos. Entonces, muchas empresas globales ubicadas sobre todo en Estados Unidos recibían enormes volúmenes de estos pedidos, generando lo que conocemos como cuellos de botella. Entonces, antes de los cambios recientes, operadores de telecomunicaciones y servicios digitales a veces ni siquiera respondían con la celeridad de exhortos extranjeros, lo que, como señala un estudio europeo, llevaba a que procesos penales se suspendan o se interrumpan por la falta de respuesta. O sea que la eficacia de la cooperación dependía mucho de la buena voluntad y de la capacidad también del país requerido. Eh, también la necesidad de traducciones oficiales y el cumplimiento estricto de formalidades genera posibilidades de rechazo por tecnicismo. Por ejemplo, si falta cierta certificación o si la petición no invoca correctamente el tratado aplicable. Así que, bueno, estos medios tradicionales resultan frecuentemente lentos, resultan frecuentemente engorrosos, poco adaptados a la realidad de los delitos cometidos a través de Internet, que claramente exigen identificar rápidamente a los usuarios que están detrás de las direcciones de IPP, perdón, de IP, congelar cuentas en línea o recoger evidencia volátil antes de que desaparezca. Así que frente a estos desafíos es que se comenzaron a explorar los mecanismos complementarios, como los que hemos señalado en la clase anterior, justamente para agilizar la obtención transfronteriza de evidencia electrónica. Y dos caminos principales han emergido. Por un lado, la actualización de los marcos globales, como el Convenio de Budapest sobre la ciberdelincuencia, mediante protocolos que introducen la cooperación directa o expedita, y por otro, iniciativas regionales, ¿no? En este caso destacando a la Unión Europea, que crean órdenes específicas de alcance transnacional dentro de su jurisdicción. Así que bueno, a continuación lo que vamos a hacer es adentrarnos un poco más en profundidad en lo que hemos deslizado brevemente en la clase anterior sobre el segundo protocolo adicional del Convenio de Budapest, que representa la respuesta multilateral más reciente y ambiciosa eh, para sortear los límites de esta ayuda mutua legal tradicional en materia de evidencia digital. Así que bueno, el convenio de Budapest de 2001 fue, como hemos dicho, el primer tratado internacional amplio en materia de delitos informáticos y estableció tanto definiciones penales comunes como medidas de cooperación internacional. Sin embargo, las definiciones de cooperación que están inmersas en el capítulo tercero del convenio esencialmente reforzaban los canales tradicionales de asistencia mutua con innovaciones como la red de puntos de contacto 24/7 para urgencias, que también hemos hecho referencia. Con el paso de los años y ante la explosión de la computación en la nube y de la dispersión transfronteriza de datos, el Consejo de Europa impulsó un segundo protocolo adicional
para dotar a los estados parte de herramientas más ágiles para la obtención de pruebas electrónicas. Fue adoptado en en noviembre del 21, firmado en mayo del 22, e introduce vías de cooperación transfronteriza directa y también expedita, manteniendo al mismo tiempo ciertas salvaguardas sobre las que también vamos a hablar en el día de la fecha. Ahora más precisamente quiero que nos adentremos en lo articulado desde los artículos 6 a 11 del segundo protocolo, que contienen medidas más novedosas de cooperación, así como también mecanismos de control y garantías. Y es importante también advertir que estas nuevas disposiciones no sustituyen estos modelos de ayuda mutua legal tradicional o convencional, sino que lo complementan. De hecho, el propio protocolo aclara que las partes pueden seguir usando otros acuerdos o prácticas de cooperación existentes y que varias de estas medidas se aplican independientemente de que existan tratados de asistencia mutua o tradicionales entre países involucrados. El artículo 6, comenzando por el artículo 6, tiene que ver con la solicitud de información de registros de nombres de dominio. Y este artículo lo que hace es habilitar a que las autoridades competentes de un país puedan solicitar directamente a entidades de registro o de dominio, por ejemplo, registradores o autoridades de dominios.com o .org, por ejemplo, de determinado país, en otro estado parte, ¿no? Y es justamente solicitar información relativa al registro de un nombre de dominio específico, o sea, datos para identificar al titular o contacto de un nombre de dominio, de Internet. Eh, Tradicionalmente, cierta información de registro era pública, pero con mayores restricciones de privacidad. Y bueno, muchos datos de suscripción de dominios dejaron de ser accesibles abiertamente. Pero el artículo 6 crea un canal formal para pedir esos datos directamente al registrador extranjero y sin la necesidad de tener que exhortar vía autoridades centrales, ¿no? Así que es importante tener en cuenta que se trata de una solicitud, no de una orden coercitiva. El protocolo prevé que la cooperación del registrador sea voluntaria, aunque exhorta a los estados a facultar legalmente a sus registradores para responder. Eh, si un registrador no coopera, la parte requiriente puede pedir explicaciones o incluso consultar la parte donde está el registrador para buscar soluciones. Eh, Como mecanismo de control, cada estado va a designar una autoridad de contacto para tales consultas. Esto se notifica al secretario general del Consejo de Europa. Así que, básicamente, el artículo 6 lo que hace es facilitar obtener datos de quien está detrás de un sitio web o dominio utilizado en un delito, lo cual es sumamente valioso en investigaciones por fraude, por phishing, por propagación de malware, donde los investigados, donde los sujetos activos o los agentes de los delitos registran dominios que son efímeros, ¿no? Por otro lado, también tenemos el artículo 7, que tiene que ver con la orden de divulgación de información de abonados. Es uno de los artículos más relevantes del protocolo y porque permite a una autoridad de un estado emitir una orden directamente a un proveedor de servicios ubicado en otro estado para obtener información de abonados que está especificada y almacenada por ese proveedor. La información de abonados se refiere a datos básicos de suscripción de un servicio, por ejemplo, el nombre, la dirección, un correo asociado, un número de teléfono, eh, otros datos que un cliente proporciona al contratar un servicio de Internet, telefonía, una cuenta de mail, una red social, etcétera, son datos considerados no contenidos, y menos sensibles que el contenido de comunicaciones. Entonces, con el artículo 7, si por ejemplo una investigación en Argentina necesita los datos registrales de un usuario de Gmail, es una cuenta administrada por Google en Estados Unidos, la autoridad argentina podría emitir una orden directamente a Google en lugar de pedirlo vía estos tratados de mutua cooperación. Entonces, cada estado parte va a tener que crear en su derecho interno la facultad para sus autoridades de emitir tales órdenes directas al proveedor foráneo y
a su vez obligar a los proveedores de servicios en su territorio a responder a las órdenes extranjeras de este tipo. O sea que es una cooperación vinculante, no es discrecional y siempre que cumpla con los requisitos. El artículo 7 detalla los contenidos mínimos de la orden, quién la emite, en qué investigación se enmarca, qué delito se investiga, qué proveedor es el notificado, qué datos de abonados específicos se están requiriendo, y también requiere adjuntar información complementaria como la base legal interna que habilita la orden, las sanciones del delito investigado, datos de contacto del emisor, el plazo, la forma de entrega, si ya hubo una orden de preservación anterior. Así que bueno, todo esto apunta a que la orden sea clara y fundada, evitando lo que serían los phishing expeditions, así que se constituye como un elemento clave de control, que es la posibilidad de notificación simultánea al estado del proveedor. Una parte, básicamente una parte al adherir al protocolo o posteriormente, si lo hiciera, puede declarar que exige ser notificada cuando un proveedor en su territorio recibe una orden extranjera de este tipo. A ver, por ejemplo, si en Francia se hace tal declaración, cada vez que un proveedor francés reciba una orden directa bajo el artículo 7, la autoridad francesa va a tener que ser notificada al mismo tiempo. Entonces, la autoridad del Estado donde reside el proveedor, una vez notificada, puede oponerse a la divulgación en ciertos datos si considera que revelarla podría perjudicar investigaciones o procedimientos penales en ese Estado, o si se aplicaría algún motivo de rechazo típico, por ejemplo, orden pública, seguridad nacional, ¿no? U otros que también están previstos en el Convenio de Budapest. Así que, de alguna manera, esta salvaguarda lo que busca es proteger intereses esenciales del Estado, del proveedor, vamos a decir. Por ejemplo, si una solicitud extranjera interfiere con una investigación local en curso o involucra datos especialmente sensibles según la ley. Y además las autoridades notificadas pueden pedir información adicional antes de decidir objetar y tienen que informar rápidamente si ordenan al proveedor no divulgar. Eh, y cabe destacar que la notificación del artículo 7 es optativa. Cada estado decide si la exige. Eh, Esto ha sido criticado por defensores de derechos porque deja la protección en manos de cada país. Algunos temen que un desequilibrio entre los poderes de la fuerza del orden y la salvaguarda de derechos humanos que queden como opcionales. No obstante, el mecanismo está ahí para que los estados más garantistas lo apliquen. Y otra provisión de control es que cualquier estado al ratificar puede declarar que en su territorio solo se dará cumplimiento a las órdenes del artículo 7 si provienen de una autoridad judicial o fiscal supervisada por un juez. O sea que también un país podría exigir que las órdenes extranjeras hacia sus proveedores tengan validación judicial en el país emisor, digamos, garantizado por la revisión de un juez, ¿no? Así que el artículo 7 de este protocolo introduce por primera vez, vamos a decir, un canal directo y obligatorio para obtener datos de abonados a través de fronteras, recortando la intervención estatal intermedia. Y esto es trascendental porque la identificación de la persona detrás de una dirección de IP o de una cuenta a menudo es el punto de partida de cualquier investigación de ciberdelitos. Antes, para lograr esa identificación desde un proveedor extranjero, se dependía completamente de estos convenios de mutua cooperación y la cooperación podía tardar meses o no llegar. Pero ahora con el protocolo, un proveedor global que opere en un estado, que un estado parte, va a tener la obligación legal de responder en plazos acotados. Eh, Quedan, sin embargo, retos prácticos, ¿no? Por ejemplo, cómo autenticar la orden extranjera, cómo lidiar con los idiomas. Se prevé que la orden se envíe en el idioma aceptado por el proveedor o traducida. Y qué hacer si el país del proveedor no hizo declaración de notificación, en cuyo caso la orden puede cumplirse sin que ese estado se entere de inmediato.
Así que pese a las complejidades, este mecanismo promete agilizar significativamente la cooperación. Eh, no obstante que algunos críticos entienden o advierten que la falta de exigencia uniforme de lo que sería una revisión judicial previa o de notificación estatal sistemática podría debilitar la protección de datos personales, pero bueno, todo va a depender de la implementación que haga cada país y de cómo interactúe con las leyes nacionales de privacidad, ¿no? Tema que vamos a abordar un poco más adelante. Con respecto al artículo 8, este tiene que ver con dar efecto a órdenes extranjeras para la producción acelerada de datos de abonados y tráfico. Es un artículo que complementa al anterior desde la vía inversa, o sea que establece un procedimiento para que una orden de producción de datos emitidas por un país bajo su propia ley, por ejemplo una orden judicial local, pueda ser ejecutada de forma acelerada en otro estado parte. En otras palabras, si un país A necesita datos de abonado o tráfico que están en un país B, eh, puede enviar su orden doméstica al país B y este dará efecto a esa orden casi automáticamente sin requerir el trámite de la carta rogatoria tradicional. Así que se trata de una especie de mini convenio mutuo de colaboración, vamos a decir express, donde la parte requiriente envía a la requerida la orden ya emitida conforme a su derecho interno, acompañada de la información básica, que es la que deslizamos en relación al artículo 7, y la parte requerida tiene que reconocerla y hacerla cumplir como si fuera una orden propia, con un procedimiento bastante más simplificado. Así que esto se asemeja a lo que sería el principio de reconocimiento mutuo que inspira, por ejemplo, la Orden Europea de Investigación de la Unión Europea. Eh, Sin embargo, el artículo 8 del protocolo se limita a datos de abonado y de tráfico, como dije al inicio, no abarca contenido de comunicaciones. Así que, bueno, los datos de tráfico son aquellos que se refieren a las comunicaciones, ¿no? Los registros de conexiones, el origen y destino de los mensajes, las horas, las direcciones de IP de origen o destino, y suelen considerarse más sensibles que los de abonado, pero menos que el contenido. Por eso tiene sentido que para contenido no se prevé este mecanismo acelerado, que en realidad sería lo ideal que siga rigiendo la asistencia mutua tradicional o las nuevas vías del artículo 9 y 10 en emergencia, como ya veremos. Así que bueno, el artículo 8 podemos decir que está concebido, vamos a decir, para situaciones donde la orden extranjera podría cumplirse directamente más rápido que rehacer la solicitud de asistencia mutua, incluye ciertas salvaguardas, la parte requerida puede negar ejecución si se dan motivos limitados de rechazo, por ejemplo, si la orden extranjera carece de proporcionalidad o las garantías mínimas, lo cual es análogo al convenio de Budapest, y también si la parte requerida exige doble incriminación para esas categorías de datos, se va a tener que cumplir, no, más allá de que el protocolo aliente que no se impongan trabas adicionales, dado que son datos usualmente disponibles con umbrales menores. Así que en definitiva, este artículo agiliza la cooperación entre autoridades centrales cuando la vía directa al proveedor no use o no se use o falle, ¿no? Supongamos si un proveedor no responde a la orden directa, eh, o si un Estado prefiere un canal oficial, pueden ir por el artículo 8. En la práctica podría funcionar así. Supongamos que un país, vamos a decir España, emite una orden judicial para obtener datos de tráfico de una cuenta en Brasil. Entonces España la envía por el canal designado del protocolo a Brasil. Brasil, en lugar de iniciar un procedimiento nuevo, simplemente reconoce la orden española y la ejecuta mediante sus propios mecanismos, ordenando al proveedor local que entregue los datos de manera rápida, con lo cual se terminan evitando duplicaciones y demoras. Así que esta es la naturaleza de esta norma.
Con respecto al artículo 9, este tiene que ver con la divulgación acelerada de datos almacenados en emergencias. Antes lo mencionamos y es una disposición muy importante para situaciones de urgencia extrema, supongamos amenazas inminentes a la vida o seguridad de personas, casos de secuestros, de terrorismo en curso, de riesgo grave para una infraestructura crítica. El artículo 9 habilita que una autoridad pueda dirigirse directamente al punto de contacto 24/7 de otro país para solicitar la divulgación inmediata de determinados datos electrónicos que son esenciales para responder a una emergencia. Eh, Todos los países parte del Convenio de Budapest ya tienen desde el 2001 la obligación de mantener un punto de contacto disponible a las 24 horas para asistencia urgente. Sobre esto hemos hablado en la clase pasada, pero originalmente ese canal se usaba principalmente para preservar datos. Esto eh, surge del artículo 35 del convenio, mientras luego se llegaba a la asistencia formal. Con el protocolo se va más allá. Se va a poder pedir la entrega directa de la información, en caso de emergencia, claro está, y sin esperar trámites. Imaginemos, por ejemplo, que las autoridades de un país detectan, vamos a decir, las autoridades de Chile detectan una amenaza creíble de un ataque violento coordinado en línea y necesitan la identidad asociada a cierta cuenta de redes sociales ubicada en Canadá para prevenirlo. Vía el artículo 9 podrían contactar al punto 24/7 canadiense y obtener esos datos de inmediato en lugar de cursar una rogatoria. Eso sí, el uso se restringe a datos ya almacenados, no son interceptaciones en vivo y siempre que la emergencia no admita demora, ¿no? El protocolo además define la emergencia y lo hace como aquella situación en la que existe un peligro inminente para la vida o seguridad de una persona o un interés esencial, como les dije antes, una infraestructura crítica, y obtener datos con la celeridad claramente va a ayudar a prevenir un daño. La divulgación acelerada bajo esta norma va a implicar entonces que luego va a tener que regularizarse la situación formalmente, ¿no? O sea, es similar al principio querer urgente hoy y vamos a decir, y el papeleo viene después, ¿no? O sea, la parte que recibió los datos en emergencia probablemente deba luego enviar la solicitud normal de asistencia para usos posteriores en un proceso. Así que este mecanismo refleja prácticas que ya ocurrían extraoficialmente también. Por ejemplo, las grandes empresas tecnológicas muchas veces responden a pedidos urgentes de autoridades extranjeras cuando hay riesgo de muerte. Existe en la legislación de Estados Unidos una excepción que permite a proveedores divulgar voluntariamente información a autoridades extranjeras en emergencias de riesgos de vida. Así que el artículo 9 lo que hace es dar un paraguas legal internacional a estas prácticas, eh, institucionalizando la cooperación de emergencia, desde ya que plantea desafíos de confianza, ¿no es cierto? Se requiere que el país que recibe la petición confíe en la evaluación de emergencia del solicitante. Eh, el protocolo prevé que los países designen y compartan quiénes son sus autoridades competentes para hacer y recibir estas solicitudes de emergencia, normalmente a través de la red 24/7, como les vengo diciendo, y cabe resaltar que la rapidez va a ser esencial, por eso se habla de divulgación acelerada, lo que en términos operativos podría implicar resolverlo en horas o incluso en minutos en casos críticos, ¿bien? Así que esta es una norma muy importante. Luego tenemos el artículo 10, que tiene que ver con asistencia mutua en emergencias, relacionado con el artículo anterior. Es una norma que regula el caso en que la emergencia requiera igualmente una solicitud de asistencia formal, pero por un canal ultra rápido. Es decir, mientras que el artículo 9 se centra en la obtención directa de ciertos datos en emergencia, el artículo 10 parecería contemplar la posibilidad de enviar una solicitud
simplificada en casos de emergencia, en casos de urgencia, a ser ejecutada de inmediato por la parte requerida. Por ejemplo, podría usarse cuando la información requerida en emergencia es de tal naturaleza que solo la autoridad de otro país puede obtenerla y no un proveedor privado, o para formalizar rápidamente lo obtenido en el artículo 9. Así que el artículo 10 permite que las partes acuerden usar medios de comunicación más expeditos, como podría ser un correo electrónico seguro o sistemas electrónicos, para cursar las solicitudes de auxilio judicial en emergencia sin esperar cartas autenticadas o canales diplomáticos. También sugiere que las partes tengan personal disponible a las 24/7 para tramitar estos pedidos de asistencia súper urgentes. Así que en la práctica, bueno, el artículo 9 y el artículo 10 están entrelazados. Uno podría obtener algo vital vía artículo 9 y luego pedir las ampliaciones vía artículo 10. Así que ambos aseguran que la falta de un tratado bilateral no impida ayudar en emergencias, eh, ya que expresamente se aplican aunque no haya tratados previos entre los países. Y bueno, esta sección de emergencia está en el capítulo, en la sección 4, capítulo 2 del protocolo, y es de las que muestran más claramente la prioridad de salvar vidas sobre la burocracia, confiando en la buena fe y en la solidaridad de los estados. Así que es un artículo clave también. Y el último artículo es el artículo 11, que tiene que ver con la videoconferencia. Lo que hace es introducir la posibilidad de tomar testimonios o declaraciones por videoconferencia en el marco de la cooperación internacional. Y si bien la videoconferencia ya se utilizaba en la asistencia judicial, porque bueno, muchos tratados bilaterales la contemplan y la propia Unión Europea la incorporó en su orden de investigación, el protocolo la incluye explícitamente para universalizar su uso entre partes que no tengan un tratado que lo permita. Así que es útil, por ejemplo, para interrogar un testigo o un perito que se encuentre en otro país sin necesidad de trasladarlo. La parte requeriente lo solicita y la requerida puede permitir que su autoridad supervise la toma de declaración por video. Así que lo que hace este artículo 11 también es detallar aspectos como el consentimiento de la persona a ser testigo, la coordinación de la fecha y la hora, las medidas para asegurar la autenticidad. Y también se indica que si las partes de común acuerdo lo deciden, la videoconferencia puede extenderse a una audioconferencia, o sea, solo audio, aunque lo normal va a ser un video. Eh, pero bueno, esta herramienta, si bien no se relaciona directamente con el e-evidence que mencioné al inicio, en el sentido de delitos informáticos, sí es parte de la cooperación modernizada que facilita los procedimientos transfronterizos. Así que en investigaciones de ciberdelitos puede emplearse para que expertos en informática forense de un país declaren en el juicio de otro país, o para que las víctimas que residan lejos testifiquen sin desplazarse. Y un artículo que me quedó pendiente, que no quiero dejar de mencionárselos, también por su importancia, contemplado en la sección 5 del protocolo, es el artículo 12, que tiene que ver con los equipos conjuntos de investigación, o también denominados ESI, ECI, que permite formar equipos multinacionales para investigar casos de ciberdelito y conducir investigaciones conjuntas. Eh, aunque la pregunta se enfoca en los artículos 6 a 11, vale notar que los ESI son otra herramienta importante, ¿no? Varios países, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, ya los usan para delincuencia organizada, para crimen organizado. Y en materia de ciberdelitos pueden ser valiosos porque las operaciones delictivas, como las redes ransomware o fraudes, involucran en múltiples jurisdicciones. Así que formar un equipo con fiscales y policías de varios países trabajando coordinadamente claramente va a facilitar compartir pruebas en tiempo real sin tantos formalismos. Lo que se obtiene por un integrante se comparte con los demás. Y en ese sentido podemos decir que América Latina, por ejemplo, ha tenido
poca experiencia con este tipo de herramientas, pero el protocolo brinda la base para que los estados que lo ratifiquen puedan sumarse a esta práctica fundamentalmente en casos que son complejos, ¿no? Bien. Otro de los ítems de las temáticas a abordar en el día de la fecha tiene que ver con los mecanismos de control y las salvaguardas del segundo protocolo. Eh, bueno, y en este sentido podemos decir que a lo largo de la descripción de estos mecanismos podemos advertir o notamos varias garantías incorporadas. Limitación a ciertos tipos de datos, por ejemplo, los más sensibles quedaron fuera de estas vías directas. La posibilidad de supervisión judicial, eh, la consulta o notificación a autoridades de otro estado, eh, y también un artículo específico, que es el artículo 14 del protocolo, que tiene que ver con la protección de los datos personales. Y este último establece una serie de condiciones para el tratamiento de datos personales obtenidos bajo el protocolo, para asegurar que se usen solo para la investigación indicada, que no se compartan a terceros países sin consentimiento y que se apliquen niveles de protección equivalentes a los exigidos en origen. En particular, el artículo 14 exige a las partes que tengan en cuenta sus obligaciones de privacidad, por ejemplo, la existencia de autoridades de protección de datos o supervisión, etcétera, pero sin retrasar indebidamente la cooperación. Así que es un delicado equilibrio que tiene que ver con habilitar la transferencia de datos, pero garantizando un nivel de protección comparable en el destino. Y también se prevé revisar la implementación de este artículo a los pocos años de vigencia para evaluar su eficacia. Y esto más que nada sopesando las reyertas constitucionales que trae aparejadas. En conjunto, podemos decir que el segundo protocolo adicional representa un salto cualitativo en la forma de cooperar contra el cibercrimen. Por un lado, aborda la lentitud del sistema tradicional, con soluciones como órdenes directas a proveedores y respuestas inmediatas en emergencias. Esto lo estuvimos viendo. Por otro lado, trata de mantener controles para que se acelere y no se atropellen derechos, por ejemplo, acotando los datos disponibles por vías directas a suscriptores, que son menos reveladores de la vida privada que el contenido de las comunicaciones. Y desde la perspectiva de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil han... hay alguien que tiene el micrófono... pero vos no quieres comprar con más. Les pido por favor si pueden silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Eh, Les decía que desde la perspectiva de los derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil han señalado debilidades que tienen que ver con la voluntariedad de la notificación al Estado del proveedor, porque temen que muchos países no la van a exigir, dejando a sus ciudadanos expuestos a órdenes extranjeras sin supervisión local, o la ausencia de un rol obligatorio de una autoridad judicial independiente en todas las órdenes, porque podrían ser emitidas por fiscales en algunos casos. Así que estos debates de alguna manera reflejan la necesidad de garantizar transparencia, rendición de cuentas y por supuesto vías de impugnación adecuadas en la aplicación práctica del protocolo. De cualquier modo, para los países comprometidos con perseguir eficazmente el cibercrimen, este instrumento ofrece herramientas valiosas. Así que es muy valorable. En el caso de América Latina, varios países ya son parte del Convenio de Budapest: Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Panamá, Paraguay, Perú. Por lo tanto, son elegibles para adherir al segundo protocolo. Brasil y México, dos de las mayores jurisdicciones latinoamericanas, aún no son parte, aunque participaron como observadores en su elaboración y Brasil tiene aprobada su adhesión. Pero la eventual adopción de este protocolo en la región podría representar un avance significativo en estandarizar y acelerar la cooperación intercontinental en la materia.
Pero América Latina también observa con interés otro desarrollo en paralelo, el que ha tenido lugar en la Unión Europea, creando su propio régimen interno de órdenes para la e-evidence, que es precisamente lo que vamos a abordar seguidamente. Esto tiene que ver con el Reglamento Europeo de e-evidence, órdenes de producción y conservación electrónicas. La Unión Europea, al igual que el Consejo de Europa, identificó la necesidad de agilizar la obtención de pruebas digitales transfronterizas, especialmente porque en investigaciones dentro de la Unión Europea con frecuencia los datos se encuentran en otro Estado miembro o en manos de compañías extranjeras que operan en toda Europa. Y hasta hace poco, la herramienta principal era la Orden Europea de Investigación, la OEI, en vigor desde el 2017, que permitía solicitar a otro Estado miembro cualquier diligencia probatoria. Sin embargo, la OEI seguía dependiendo de autoridades centrales y de plazos relativamente largos para los estándares actuales, como venimos diciendo. Entonces, bueno, de hecho, bueno, la Comisión Europea estimó que la evidencia electrónica está presente en el 85% de investigaciones penales y que la OEI no era suficientemente rápida ni específica para estos casos. Por eso, en el 2018 se propone el llamado paquete de e-evidence que tras años de negociaciones se concretó en el 2023 con dos instrumentos. Por un lado, el reglamento de la Unión Europea 2023-1543 sobre órdenes europeas de producción y preservación de evidencia electrónica en materia penal, y por otro lado, la directiva de la Unión Europea 2023-1544 que obliga a los proveedores de servicios a designar representantes legales en la Unión Europea para recibir dichas órdenes. Eh, Así que bueno, la idea es centralizarnos un poco en el reglamento que establece la mecánica operativa de las nuevas órdenes y que será de aplicación directa en los Estados miembros a partir del 18 de agosto del 2026. Eh, Así que bueno, el objetivo central de este reglamento e-evidence del que venimos hablando o soslayando es crear un mecanismo alternativo, vamos a decir más rápido, vamos a decir más eficiente que la cooperación judicial tradicional, y específicamente para la obtención de datos electrónicos, considerando la naturaleza volátil que tienen y por supuesto la dificultad para determinar su ubicación exacta en la nube. Así que en esencia va a permitir que una autoridad judicial de un Estado miembro ordene a un prestador de servicios, proveedor, en otro Estado, en otro Estado miembro, ¿no? Obviamente, la producción o preservación de ciertos datos independientemente de la ubicación de los mismos. Y esto se va a lograr obligando a los proveedores a que ofrezcan servicios en la Unión Europea a designar un representante o establecimiento en algún país miembro para recibir legalmente estas órdenes. Así que de esta manera se evita el escollo de tener que tratar con filiales extraterritoriales. Si, por ejemplo, una empresa estadounidense presta servicios en Europa, sea una red social, un email, un servicio en la nube, va a tener que tener un representante en la Unión Europea y acatar las órdenes europeas. O sea que se trata de un enfoque similar a lo que es el Cloud Act de los Estados Unidos, pero a la europea. Mientras el Cloud Act faculta órdenes estadounidenses sobre datos globales y posibilita acuerdos bilaterales, la Unión Europea crea su propio sistema intercomunitario. Eh, bueno, antes de seguir vamos a hacer un pequeño break. Yo tengo que son las 6 menos 10. Eh, Así que si les parece bien, a las 6 retomamos, ¿sí? Si quieren hacer alguna pregunta, los escucho o los leo, ¿sí? Muy bien, entonces retomamos ahora a las 6 de la tarde, en 10 minutos. Gracias.
Bueno, ahí va. Bueno, retomando entonces este tema que tiene que ver con las órdenes de producción y conservación electrónicas para el Reglamento Europeo de la e-Evidence, tenemos que este reglamento distingue primero cuatro categorías de datos electrónicos susceptibles de orden. Primero, los datos de abonado, los datos de acceso, los datos de tráfico y los datos de contenido. Los datos de abonado equivalen a la información básica del suscriptor, similar a lo definido en Budapest, el nombre, las identificaciones, etcétera. Los datos de acceso, en la terminología de la Unión Europea, datos para identificar al usuario, que son esencialmente las direcciones IP, puertos con fecha y horas asociados, que sirven únicamente para averiguar la identidad del usuario. Esta categoría se introdujo para casos en que se dispone de una dirección IP y se necesita saber qué abonado la estaba usando en un momento dado. Son datos que algunos ordenamientos trataban como abonado y otros como tráfico. La Unión Europea los aisló como categoría intermedia para facilitar su obtención con menor exigencia. Luego, los datos de tráfico, que son aquellos generados por el transporte de comunicaciones, los logs, el ruteo, la duración, etcétera, y los datos de contenido, que es el contenido mismo de las comunicaciones, digamos, los textos del mail, los archivos almacenados en la nube, los mensajes, las fotos, etcétera. A diferencia del protocolo de Budapest, el reglamento de la Unión Europea sí incluye contenido dentro de lo que se puede ordenar, aunque, como vamos a ver, con condiciones más estrictas que para los datos no contenidos. Tenemos entonces órdenes europeas de producción, las denominadas EPO, y órdenes europeas de conservación, las denominadas EPOC. Este instrumento crea estos dos tipos de órdenes, les reitero, la orden europea de producción, que es aquella por la cual una autoridad judicial de un Estado miembro requiere a un proveedor en otro Estado que entregue datos electrónicos específicos para usarlos como prueba en una investigación o proceso penal. Y por su parte, la Orden Europea de Conservación, que exige al proveedor que preserve, que retenga ciertos datos por un tiempo determinado para evitar que se borren mientras se tramita la solicitud formal o una orden de obtención posterior. La orden de conservación es un paso preliminar, congela la información para que luego pueda pedirse vía una orden de producción o incluso por cooperación tradicional, si fuera el caso. Y ambos tipos de órdenes solo pueden emitirse dentro de una investigación penal o proceso penal en curso. Eh, es decir, que no es ni para inteligencia ni para propósitos generales, y también aplican la ejecución de penas, o sea, localizar activos electrónicos para ejecutar decomisos tras condena, por ejemplo. Luego, ¿quiénes pueden emitir estas órdenes? Bueno, según el reglamento, las órdenes de producción o preservación tienen que ser emitidas por una autoridad judicial o fiscal competente en el caso. En la mayoría de los países de la Unión Europea eso significa un juez, un tribunal o un fiscal. Sin embargo, para refuerzo de garantías, si un fiscal emite directamente una orden de contenido o tráfico, tiene que conseguir la validación previa de un juez u órgano independiente antes de mandarla al proveedor. Y esto asegura un control judicial un poco más intrusivo, ¿no? Un control judicial en datos, claramente. Eh, para datos de abonado o de acceso IP, podría emitirlo un fiscal sin visto bueno judicial en algunos países, y eso ya dependería del sistema legal de cada uno. Pero en todo caso, cada Estado miembro va a designar cuáles autoridades pueden emitir estas órdenes y qué nivel de aprobación requieren según el tipo de dato, eh, respetando este mínimo común, digamos. Eh, Ahora bien, no cualquier infracción permite usar una orden europea de producción de datos o de tráfico de contenido. O sea que el reglamento europeo fija un umbral de gravedad.
se pueden emitir órdenes de producción para contenido o tráfico, eh, más que nada respecto de delitos que tengan una pena máxima de al menos 3 años de prisión en la ley del país emisor, o para ciertos delitos especiales listados, muchos relacionados con el cibercrimen, explotación sexual infantil, terrorismo, fraudes de gravedad, independientemente que su pena sea menor, ¿no? En cambio, para obtener datos de abonado o de acceso no se exige un mínimo de pena, esas órdenes pueden usarse incluso en delitos menos graves, porque esos datos se consideran de menor impacto sobre la privacidad. Así que este es un enfoque de doble nivel, vamos a decir, es similar al que adoptan muchas legislaciones nacionales. Por ejemplo, en algunos países la interceptación de comunicaciones, que vendría a ser el contenido, solo se usa para delitos graves, y acá la Unión Europea decidió que ni siquiera se puede usar la EPO de contenido tráfico, al menos que sea un delito grave. Y esto responde a preocupaciones que tienen que ver con la proporcionalidad, que la herramienta potente de obligar a un proveedor extranjero de dar datos íntimos, pensemos por ejemplo en el contenido de un chat, se use únicamente cuando el caso lo amerite seriamente. Luego el reglamento habla de procedimientos y plazos. Una vez emitida una orden europea, se traduce al formato estandarizado denominado EPOC, como les estuve diciendo, y se transmite directamente al representante legal del proveedor o al punto de contacto designado de este. La transmisión se va a realizar preferentemente a través de un sistema informático descentralizado que la Unión Europea está implementando, que es una plataforma electrónica segura. De hecho, el reglamento obliga a usar ese sistema una vez que esté operativo para todas las comunicaciones escritas de estas órdenes. Esto es lo que se conoce como la plataforma e-Evidence, que es una suerte de portal que va a conectar autoridades emisoras, eh, autoridades receptoras para notificaciones y proveedoras, garantizando autenticidad y trazabilidad de los pedidos. Mientras el portal entra en funcionamiento, que se prevé más o menos para el 2026 o 2027, las órdenes van a poder enviarse por medios más rápidos disponibles, como por ejemplo un mail seguro, que son algunas alternativas. Con respecto al plazo de respuesta, este es uno de los aspectos más revolucionarios. Un proveedor que recibe una orden europea de producción tiene que entregar datos dentro de los 10 días corridos como regla general, y si la orden indica que es caso de emergencia extrema, por ejemplo, bueno, el proveedor va a tener que responder en máximo de 8 horas. Eh, Antes se hablaba de 6 horas y la versión final aumentó a 8 horas. Eh, Esto contrasta con los plazos de estos acuerdos de mutua cooperación, donde la cooperación puede tardar meses, y de alguna manera podemos destacar que se acelera a través de esto el tiempo de obtención de correos o documentos en la nube a 10 días en lugar de hasta 4 meses mediante la vía anterior. Así que en muchos casos la respuesta podría llegar incluso antes, pero bueno, 10 días es el tope. Y bueno, para órdenes de conservación la obligación es preservar inmediatamente al recibir la orden y confirmar la preservación. Y esta preservación suele tener una vigencia de hasta 60 días renovables, que va a estar a la espera de la orden de producción que continúe, ¿no? Subsiguiente. Y después tenemos lo que serían las notificaciones al proveedor y posibles objeciones. En este caso, uno de los puntos que son más debatidos en la negociación del reglamento ha sido cuánto involucrar al Estado, donde se ubica el proveedor o sus datos, ¿no? Para respetar su soberanía y sus estándares legales. Bueno, recordemos que la OEI tradicional siempre se involucra plenamente al Estado requerido. El modelo final de la Unión Europea optó por la notificación solo en ciertos casos. Solo en ciertos casos. Específicamente,
Si una orden de producción busca obtener datos de tráfico o contenido, y la persona cuyos datos se buscan o el delito en investigación no están localizados en el estado emisor, por ejemplo, supongamos Francia pide contenido respecto de un usuario que reside en España o por un delito cometido en parte de España, entonces la autoridad emisora tiene que notificar a la autoridad competente del estado donde el proveedor tiene su establecimiento, en este caso España, tan pronto emite la orden. Así que la idea es, si lo que se investiga tiene vinculación con otro país de la Unión Europea, sea por nacionalidad, por residencia de la persona afectada o porque allí ocurrió el delito, ese país debe tener la oportunidad de revisar la situación. Tras ser notificado, el estado de ejecución, o mejor dicho, de residencia del proveedor, puede oponerse a la ejecución de la orden en un plazo breve, pero solo por motivos tasados, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, eh, si la entrega de esos datos colisiona con inmunidades o privilegios otorgados por la ley. Pensemos, por ejemplo, en comunicaciones de un abogado con su cliente, que en un país, que en el país del proveedor son inviolables, o si en situaciones excepcionales considera que cumplir la orden supondría una violación beneficia de derechos fundamentales en el estado de ejecución. Así que esta última causal, de hecho, es deliberadamente restringida. Se mencionan casos como si la orden pudiera implicar, por ejemplo, una persecución política prohibida, que son circunstancias atípicas dentro de la Unión Europea. No se permite una denegación general por doble incriminación, no se exige que el delito esté tipificado en ambos países, salvo que se trate de contenido en delitos menos graves, pero en principio el catálogo de delitos de 3 años suele tener equivalentes, y tampoco se puede denegar por consideraciones de interés nacional genéricas, o sea, debe ser un choque con algo muy fundamental del ordenamiento del Estado receptor. Y si el Estado notificado no responde en el plazo, que son esos 10 días generalmente, se va a entender que no está objetando y el proveedor va a tener que cumplir la orden. Si objeta, la orden queda sin efecto y las autoridades tienen que recurrir a la cooperación internacional o a la OEI para ese caso. Y en la práctica se espera que, bueno, que las objeciones serán raras, pero la notificación va a brindar, digamos, una válvula de seguridad para proteger, por ejemplo, a un periodista, supongamos, cuyas fuentes estén resguardadas por la ley de su país al ser notificado podría bloquear la orden extranjera que pretende sus comunicaciones invocando privilegios de prensa. Así que cabe notar que no se notifica al estado del proveedor en casos de órdenes sobre datos de abonado de acceso, ni tampoco si la persona y el delito están íntegramente dentro de la jurisdicción del estado emisor. Supongamos que un país, Alemania, puede pedir datos, incluso contenido, a Google Ireland sobre un alemán sospechoso de delito en Alemania y no tiene que notificar a Irlanda porque la persona del delito no toca en Irlanda, aparte de que Google está ahí, ¿no? Esto ha levantado críticas de algunos eurodiputados que querían mayor participación del Estado de ejecución, pero prevaleció la idea de minimizar las demoras. Así que en todo caso, aun cuando no haya una notificación obligatoria, existe coordinación administrativa. Los proveedores al recibir una orden la comunican a ambas autoridades, emisor y un punto de contacto del país proveedor a través del portal para registro, así el estado de residencia del proveedor no queda totalmente en la oscuridad de lo que pasa en su territorio. Lo va a saber, pero después de la ejecución, ¿no? Y otra de las cuestiones esenciales que incorpora este reglamento, el sistema de la Unión Europea, tiene que ver con las garantías procesales. Incorpora diversas garantías para proteger derechos fundamentales y por ende para asegurar el debido proceso en línea con la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y básicamente se habla de control judicial ex ante, de notificación al usuario afectado, de privilegios en inmunidades, de protecciones de datos personales, de sanciones. Así que vamos a ir viéndolas una por una. Con respecto al control judicial ex ante, como vimos, las órdenes para contenido y tráfico requieren aprobación judicial, sea porque la emite un juez directamente o porque un fiscal debe someter la validación judicial.
Esto significa que un órgano independiente evalúa la necesidad y proporcionalidad de la medida antes de afectar a la privacidad de un individuo. Eso por un lado. Después, la notificación al usuario afectado. Sorprendentemente, el reglamento no impuso una obligación explícita de notificación inmediata al sospechoso o usuario cuyos datos fueron obtenidos, porque eso suele quedar regulado para cada derecho nacional. Muchos países no notifican al investigado mientras que la pesquisa está en curso por razones obvias. Sin embargo, tras la ejecución de la orden y cuando ya no comprometa la investigación, se aplica normativa nacional sobre si la persona tiene derecho a ser informada de que sus datos se recabaron. Dado que en la Unión Europea muchas jurisdicciones eventualmente notifican al final del proceso, en la práctica habrá notificación diferida en bastantes casos, permitiendo a la persona impugnar la legalidad de la obtención en sede judicial si lo cree necesario. Y además, la persona afectada tiene derecho, bajo el reglamento, a recursos legales efectivos equivalentes de los que tendría si la evidencia se hubiera obtenido dentro de su país. O sea que puede recurrir la medida ante tribunales del Estado emisor y en algunos casos del Estado de ejecución, por ejemplo, si se hubieran violado sus inmunidades. Y hablando de inmunidades, ya mencionamos que el Estado de ejecución puede frenar la orden si afecta a privilegios reconocidos en su ley, como el secreto profesional abogado-cliente, inmunidad parlamentaria, etc. Esto obliga al Estado emisor a respetar esas limitaciones. La autoridad emisora debe, antes de emitir, considerar si la orden podría recoger información protegida por un privilegio en otro Estado miembro conocido. Y si no lo hizo y el Estado notifica objeción por ese motivo, la orden no se ejecuta. También si la información pedida podría incriminar a una persona en un estado distinto del emisor, o si el estado receptor tiene una seria objeción de derechos humanos, la orden también puede bloquearse. Así que estos son elementos a tener en cuenta, los privilegios y las inmunidades, y también estos otros motivos de denegación, ¿no? Luego tenemos la protección de los datos personales que hemos soslayado meramente al pasar y que, dado que se transferirán datos en gran volumen, ¿no? Se prevé la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, lo que se denomina por sus siglas como el RGPD, en lo que corresponda, y el llamado LED, que es la Directiva Europea de Protección de Datos en materia penal. Las autoridades que traten estos datos tienen que garantizar seguridad, minimización, o sea, pedir solamente lo necesario, y se limita la finalidad. Los datos obtenidos solo pueden usarse para el procedimiento para el cual se solicitaron o para prevenir una amenaza grave e inmediata a la seguridad pública. Si se quisieran usar para otro caso, habría que pedir autorización a la autoridad que los proporcionaba originalmente. Y además, la Unión Europea incluyó cláusulas para que, si un Estado miembro quiere transferir los datos obtenidos a un país tercero, fuera de la Unión Europea, tiene que contar con garantías apropiadas o base legal, asegurando que eluda la protección transfiriendo a terceros países. Y también hay un apartado de sanciones y cumplimiento en el reglamento. Los proveedores que no cumplan injustificadamente con las órdenes van a enfrentar sanciones económicas significativas impuestas por los Estados miembros, según sus leyes. Cada Estado adaptará su régimen sancionatorio. Y también hay causales para excusar al proveedor de cumplir. Por ejemplo, si la orden tiene un error manifiesto o si la entrega de los datos conlleva un esfuerzo desproporcionado. Algunas compañías han argumentado que ciertos datos, si no son guardados, no podrían generarse ad hoc. No obstante, en general la expectativa es que las grandes empresas tecnológicas van a cumplir diligentemente porque el marco legal ya las obliga de forma armonizada en toda la Unión Europea, evitando la incertidumbre anterior donde cada filial respondía según el país, ¿no? La implementación técnica mediante un portal centralizado es otro acierto también de este reglamento. La Comisión establece que va a desarrollar un sistema seguro
basado posiblemente en lo que es el e-códex para canalizar las comunicaciones. Y esto es muy importante porque no solo da velocidad, sino que también registra el tiempo de envío, el tiempo de recepción, los acuses, asegura trazabilidad, lo que permite de alguna manera asegurar, o mejor dicho, verificar que el proveedor recibió efectivamente la orden en tal fecha y empezar a contar los plazos. Así que en suma podemos decir que el reglamento e-evidence que emerge de la Unión Europea crea un régimen robusto dentro de la Unión Europea para la obtención acelerada de la e-evidence. Algunos lo han descrito como un sistema de cooperación penal paneuropeo 2.0 porque se aparta parcialmente del principio de mediación estatal clásica y confía en la relación directa autoridad-proveedor bajo un marco común. La doctrina española señala que esta orden europea de producción acelera y recorta el tiempo respecto de la OEI y que será complementaria a la misma, o sea que la OEI seguirá existiendo para lo que no cubra el reglamento. Por ejemplo, si se necesitan medidas intrusivas como un registro domiciliario en otro país, se usará la OEI, pero si se necesitan datos de una cuenta, se va a usar la orden de producción. Así que todo esto indica que, vamos a decir, a partir del 2026, del 2027, las fiscalías, los juzgados europeos van a contar con una vía ágil y unificada o uniformizada. Ya a finales de 2023 algunas empresas tecnológicas empezaron a prepararse para recibir estas órdenes en la durante la fase de transición, ¿no? Y es importante también mencionar que la Unión Europea y Estados Unidos podrían en el futuro reconocer mutuamente alguna de estas órdenes, porque actualmente Estados Unidos tiene lo que es el Cloud Act, que permite acuerdos ejecutivos bilaterales, que ya firmó con el Reino Unido, con Australia, y la Unión Europea ha explorado si se puede firmar uno a nivel de bloque. Por lo que de ocurrir, significaría que una orden europea podría obligar directamente a empresas de Estados Unidos y viceversa, si hay garantías recíprocas, por supuesto, pero esto, bueno, está en discusión y depende también de la evolución del Convenio Global de Ciberdelitos de la ONU en negociación. Así que, habiendo analizado las principales características del Protocolo de Budapest, del Reglamento de la Unión Europea, comparando ambos enfoques mínimamente, podemos entender que el protocolo de Budapest es multilateral, está abierto a cualquier país, incluyendo aquellos por fuera de Europa, y sus medidas, eh, aunque avanzadas, eh, son opt-in, digamos, cada estado decide su configuración y necesita su implementación nacional. Y el reglamento de la Unión Europea es vinculante solo dentro de la Unión Europea, pero con mecanismos más automáticos y con un andamiaje tecnológico común, beneficiándose de la confianza reforzada entre Estados miembros y un nivel de protección de datos que está mucho más homogeneizado. Eh, Ambos comparten la idea de no reemplazar la cooperación tradicional, sino más bien complementarla, ¿no? En los casos en los que la lentitud es moneda corriente. Vamos a pasar ahora a analizar, si me interesa en profundidad, las garantías procesales que están implicadas en estos nuevos esquemas y luego a los desafíos que particularmente enfrentan los países latinoamericanos para incorporarse a estas tendencias y poder aprovecharlas. La adopción de mecanismos de cooperación acelerada en materia de evidencia electrónica suscita inevitablemente preocupaciones con respecto a los derechos fundamentales. En particular, derecho a la privacidad, derecho a los datos personales, a la inviolabilidad de las comunicaciones, al debido proceso, dentro del debido proceso, el control judicial, el derecho de defensa, y principios como la soberanía, la doble incriminación, que deben ser cuidadosamente salvaguardados para mantener un equilibrio entre lo que es la eficacia investigativa y las libertades individuales, ¿no? Que hacen al Estado de Derecho. Así que vamos a ver algunas de estas garantías procesales, que las hemos deslizado
antes, pero que son aquellas, las que mencionábamos antes, que emergen del reglamento de la Unión Europea. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es, tras haber visto el protocolo y el reglamento, cuáles son las garantías procesales que nosotros interpretamos eh, como que problemáticas, ¿no? A la luz de la ejecución de estos instrumentos internacionales. Eh, Primero, la privacidad y la protección de datos personales, ¿no? Ponemos todo en un solo acápite. Tanto el segundo protocolo de Budapest como el reglamento europeo incluyen disposiciones específicas para asegurar que la cooperación no se traduzca en un Far West de datos personales. En el protocolo, el artículo 14 impone a las partes que apliquen un nivel adecuado de protección de datos en cualquier transferencia realizada. Esto significa, por ejemplo, que un país receptor de datos no puede enviarlos a un tercer país sin consentimiento, que los use solo para el caso concreto y los elimine cuando ya no sean necesarios. O sea que se requiere que cada Estado tenga medidas de seguridad y supervisión sobre esos datos. Por ejemplo, muchos estados van a designar a sus autoridades de protección de datos o a algún órgano de control para monitorear las transferencias bajo el protocolo. De hecho, la propia Unión Europea, a través del Supervisor Europeo de Protección de Datos, evaluó el protocolo de Budapest y recomendó reforzar este capítulo, porque consideraba que las salvaguardas inicialmente propuestas eran más débiles que el estándar europeo. Entonces se introdujeron mejoras, pero algunos consideran que persisten debilidades. Por ejemplo, la consulta o notificación a otro estado, en el artículo 7 que hablamos, es opcional, lo cual dificulta la aplicación sistemática de los principios de legalidad y de supervisión a favor de la privacidad. Eh, y otra de las cuestiones es que se permite que órdenes sean ejecutadas por proveedores sin requerir revisión judicial en origen, lo que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos claramente podría chocar con el requisito de las intromisiones en la esfera privada, ¿no? Que deberían ser autorizadas por un juez independiente. Así que en suma, el protocolo confía en que cada Estado parte aplique sus condiciones y salvaguardas nacionales, tal como exige el artículo 15 del Convenio de Budapest, el original, no el protocolo, y agrega algunos extras, pero no crea un organismo supranacional para vigilar eso. Así que va a ser clave la labor de seguimiento del comité del convenio y la futura revisión del artículo 14 una vez que las partes lo ratifiquen, ¿no? El reglamento de la Unión Europea, por su parte, se inserta en un ecosistema jurídico ya fuertemente garantista en privacidad. Cualquier tratamiento de datos debe ajustarse al RGPD que hablamos antes para empresas o a la Directiva de Protección de Datos en materia penal para autoridades. Y además la Unión Europea tiene la Carta de Derechos Fundamentales que consagra el derecho a la protección de datos, en el artículo 8, y a la vida privada, en el artículo 7. Así que en la transmisión legislativa, el Parlamento Europeo insistió en varias mejoras, la ya citada segmentación de categorías de datos según sensibilidad, la presencia de notificación al estado de ejecución, que fue una manera de incluir un guardián de la privacidad adicional, la exigencia de validación judicial para órdenes intrusivas, y también incluyeron que si una orden europea entra en conflicto con reglas de libertad de prensa o de expresión en el país del proveedor, esto pueda ser considerado para cubrir, por ejemplo, fuentes periodísticas protegidas por la ley. O sea, que esto pueda ser considerado tiene que ver con que lo vinculen a la causa inmunidad de esos privilegios para cubrir, por ejemplo, estas fuentes periodísticas que están protegidas por la ley. Entonces, el resultado es un sistema que, si bien entrega más filtros previos, un umbral de un delito más grave, un juez que controle y filtros posteriores, la posibilidad de revisar por tribunales en caso de abusos, notificación a otra autoridad que puede protestar, no es perfecto. Hubiera sido preferible, dicen algunos críticos, notificar siempre el estado del proveedor, aún en casos de abonados, para una total transparencia, ¿no? Pero bueno, la mayoría reconoció que notificar por cada dato menor saturaría el sistema
reintroduciría retardos, así que se optó por un mecanismo un poco más selectivo. Otra de las cuestiones de garantías tiene que ver con la revisión judicial y el debido proceso. Un principio cardinal es que la intrusión en comunicaciones privadas, sobre todo contenido, tiene que estar autorizada por un juez u órgano independiente. Ambos instrumentos respetan esta máxima. El protocolo de Budapest deja a cada país, pero permite la opción de requerir supervisión judicial y desde ya que no impide que un país exija órdenes judiciales internas eh, para cualquier obtención de datos, según su constitución. En tanto que en el marco de la Unión Europea directamente lo exige para contenido tráfico. Esto asegura que haya un análisis de proporcionalidad caso por caso. Además, el individuo afectado, una vez que se entera, puede impugnar la legalidad de la obtención ante los tribunales, esto lo hemos hablado. En la Unión Europea se aclara que las personas tienen que tener los mismos remedios legales que tendrían si la orden hubiera sido emitida y ejecutada en su propio país. Esto incluye solicitar la exclusión de la evidencia si se obtuvo vulnerando derechos. Así que un reto va a ser el secreto del procedimiento mientras está en curso la investigación. Usualmente ni el sospechoso ni terceros van a ser informados de que se están recogiendo sus datos para no alertarlos. Así que estamos hablando de una notificación diferida, ¿no? Una notificación diferida de facto, digamos. Lo importante es que existe esa notificación cuando ya no comprometa la investigación. Por ejemplo, al concluirla, para posibilitar el control judicial a posteriori. Así que muchos países europeos o sistemas, mejor dicho, lo contemplan. Y en América Latina depende. Hay sistemas donde la persona nunca se entera si no la acusan, lo cual puede dejar violaciones sin remedio. Así que es recomendable que las legislaciones que implementen estos instrumentos incluyan alguna forma de notificación posterior al individuo cuyas comunicaciones fueron accedidas, salvo que un juez motive por qué no notificar ni siquiera ex post, ¿no? Supongamos que existiera el riesgo para alguna persona. Sería el único caso. Y después tenemos el tema de la doble incriminación. Este principio exige que un acto sea delito en ambos países cooperantes para que proceda la asistencia. En cooperación clásica es un filtro habitual, aunque en asistencia limitada como para evidencia de suscripción a veces no se aplica. Eh, ¿Cómo se maneja esto, digamos, a la luz de los nuevos instrumentos? Bueno, el protocolo de Budapest, y esto lo mencionamos en la clase anterior, su artículo 5.6, establece una orientación general, cuando permita, en este caso, coordinar la cooperación a doble incriminación, se va a considerar cumplida mientras la conducta subyacente del delito, digamos, mientras la conducta subyacente sea delito en el requerido, aunque se denomine distinto o caiga en categoría penal diferente. O sea que flexibiliza la comparación. Solo importa que esencialmente el hecho sea punible en ambos lados. Y en la práctica, las medidas de cooperación directa no prevén una doble incriminación. Y la razón es que son datos relativamente básicos y la cooperación es voluntaria o técnica. Así que forzar un análisis legal comparativo para cada petición del suscriptor sería sumamente engorroso el mecanismo y la mayoría de los delitos informáticos, acceso ilícito, fraude electrónico, etcétera, ya están tipificados ampliamente. Y para medidas más intrusivas, como las del artículo 8, dar efecto a las órdenes, por ejemplo, es esperable que si un país va a ejecutar la orden de otro, sí mire doble incriminación, salvo que renuncie a exigirla. De hecho, en la disposición que les acabo de mencionar, que es el artículo 11, y digo el artículo 8, y en el 11, que es la videoconferencia, se suele permitir a los estados denegar si no hay doble punibilidad. Pero la mayoría de los países europeos, por ejemplo, ya no la exigen para cooperación ordinaria en muchos delitos para no entorpecer. En la Unión Europea el reglamento no contempla doble incriminación formalmente para emitir la orden, la suple, digamos, con una lista de delitos de suficiente gravedad. Bueno, entre estados hay confianza mutua, un delito de fraude puede tener penas en un país u otro.
pero si califica en la lista, se cumple la orden y punto. Eh, no obstante, si un delito es sumamente extranjero al orden público del país del proveedor, por ejemplo, un delito de blasfemia que existe en un país pero no en otro, podría entrar en juego la cláusula de derechos fundamentales para denegar por ser manifiestamente contrario a los valores del estado de ejecución. Es casi un sustituto de la doble incriminación en casos extremos. Supongamos, por ejemplo, si un país persiguiera a alguien por expresarse políticamente, algo que no es delito en la mayoría de los países de Europa, la orden podría ser rechazada por la salvaguarda de derechos fundamentales más que por doble incriminación. Así que en general en ciberdelitos la mayoría de conductas, acceso ilegal, estafas, sabotajes informáticos, pornografía infantil, etcétera, están tipificadas de modo análogo en los países cooperantes, así que la doble incriminación no suele ser un obstáculo. El obstáculo en todo caso es el tiempo, que justamente estas herramientas tratan de resolver o de allanar o de mejorar. Otra de las cuestiones, hablando también de garantías, tiene que ver con la notificación diferida de la que hemos hablado, la notificación diferida al afectado. Ya lo tratamos en parte. Es una garantía relevante porque permite al afectado ejercer sus derechos. Ni el protocolo ni el reglamento lo regulan detalladamente porque cae en el terreno de las leyes nacionales. En entornos garantistas lo aconsejable es que una vez una vez que se revelen los datos, que se revelen la obtención de datos, no se ponga en riesgo la investigación y la seguridad, que se informe al ciudadano. Por ejemplo, en un caso donde se obtuvo mails de un sospechoso, si luego se archiva el caso sin cargos, idealmente esa persona debería poder saber que se interfirió su correspondencia y, de ser improcedente, tener su compensación. Esto es básicamente lo que compensa ese resquebrajamiento a la garantía constitucional. En la Unión Europea esto está cubierto por la Directiva de Protección de Datos Policiales y por el mencionado RGPD, a cierta manera, que es el derecho a ser informado. Y en Latinoamérica, países como el nuestro o Brasil reconocen en sus constituciones o también en la jurisprudencia ciertos derechos, como por ejemplo el habeas data, con el que podrían articularlo. Así que esto es un punto a reforzar en la legislación local cuando eventualmente se incorporen estos mecanismos. Y otra salvaguarda, vamos a poner como la última salvaguarda, es la de la transparencia y la auditoría. Es que haya estadísticas, es que haya supervisión de estas herramientas. La sociedad debería saber cuántas órdenes de producción se envían al extranjero, cuántas recibe cada país, cuántas se rechazan. El protocolo de Budapest encomienda al comité recopilar información sobre la implementación, no caso por caso, pero sí de manera general. Y la Unión Europea seguramente va a llevar, esperemos, un registro centralizado. La plataforma e-Evidence podría generar estos reportes. Además, las autoridades de control de datos, como agencias de protección de datos, podrían auditar que las transferencias masivas cumplan la normativa. Por ejemplo, si una fiscalía en X país emitiera órdenes de producción en masa, pescando datos de muchos ciudadanos sin un caso concreto, sólido, eso podría salir a la luz en controles periódicos y conllevar sanciones o ajustes. Así que la rendición de cuentas es esencial para mantener la legitimidad del sistema. Así que, para ir concluyendo esta parte, que tiene que ver con las garantías, podemos decir que las nuevas vías de cooperación han incorporado las garantías procesales inspiradas en estándares internacionales. Cuando hablamos de estándares internacionales nos referimos al Convenio Europeo de Derechos Humanos, a jurisprudencia de tribunales internacionales y de derechos humanos, a los principios rectores de legalidad, de necesidad, de proporcionalidad, de subsidiariedad. No obstante, la efectividad de estas salvaguardas va a depender en gran medida de la implementación nacional y del celo con que cada actor, estamos hablando de los jueces, de los fiscales, de los proveedores, las respete.
Un tema a monitorear es cómo se van a proteger los datos de las personas que no están acusadas. A veces en investigaciones de cibercrimen se recaban datos de muchos usuarios, pensemos en datos de tráfico de miles de IP para identificar a uno, a un sospechoso. Así que es importante que haya políticas de minimización y destrucción de datos irrelevantes una vez cumplida la finalidad. Y tanto el protocolo como el reglamento contienen el principio de usar solo lo necesario y eliminar lo demás, pero su aplicación real va a variar. Por eso, los defensores de derechos humanos y de derechos en general tienen que estar atentos. De hecho, organizaciones en América Latina han llamado a examinar con cuidado el protocolo de Budapest antes de ratificarlo, bajo el argumento que presenta debilidades considerables desde la perspectiva de los derechos humanos y recomienda medidas de mitigación, que puede ser la capacitación de operadores judiciales sobre protección de datos, el fortalecimiento de autoridades de privacidad, etc. Así que este es un tema muy importante a tener en cuenta. Tras esta inmersión en las salvaguardas, me parece interesante, aunque sea mínimamente, ver cómo está parada América Latina frente a estos desarrollos, ¿no? Y qué desafíos particulares se enfrenta en infraestructura forense, en materia de marcos legales, de cooperación diplomática, en materia de evidencia electrónica. Y voy a dar un pantallazo breve al respecto, no me voy a explayar demasiado, más que nada porque es más estadístico y porque tiene en cuenta las implicancias que someramente las podemos comprender en líneas generales. América Latina se encuentra en una encrucijada interesante respecto de la lucha contra la ciberdelincuencia, porque por un lado, la región experimenta un aumento en delitos informáticos e incidentes cibernéticos, fraudes bancarios en línea, el ransomware, instituciones, el espionaje digital, etcétera, lo que genera una creciente demanda de capacidades investigativas. Y por otro, la mayoría de los datos clave para estas investigaciones están en servidores o servicios controlados por empresas que están fuera de la región y que están principalmente en Estados Unidos y en Europa. Eh, Así que esto hace indispensable una cooperación transfronteriza. Y los principales desafíos son una infraestructura forense y capacidades técnicas, una diplomacia digital y cooperación internacional activa, una armonización normativa en la región, que de esto hemos hablado en la primera clase, una participación en marcos globales y por supuesto derechos humanos y confianza ciudadana, que de esto estamos hablando. Así que básicamente América Latina necesita invertir en tecnología, en capacitación y en marcos legales para ponerse a tono con la cooperación transfronteriza en materia de ciberdelincuencia. Y las ventajas serán claras: investigaciones más rápidas, implicados, sujetos activos más acorralados pese a moverse internacionalmente, y una posición de mayor influencia en la agenda global de ciberseguridad. Eh, los riesgos también existen. Sin los debidos contrapesos podría haber extralimitaciones o vulneración de derechos, pero esos riesgos pueden mitigarse con leyes que brinden garantías, que brinden supervisión desde una perspectiva positiva o en el horizonte positivo. Si la mayoría de los países latinoamericanos logran la adhesión al convenio de Budapest y su protocolo, y quizás, supongamos, un convenio iberoamericano entrara en vigor complementariamente, podríamos ver en unos años una red hemisférica de cooperación ciberpenal bastante eficaz, enlazada tanto con Europa como con Norteamérica. Países como Brasil tienen un rol importantísimo. La influencia, el tamaño harían de su entrada a Budapest y eventual ratificación del protocolo como un catalizador para que otros sumen y también para exigir mejores prácticas. Brasil, por ejemplo, ya que lo mencionamos, enfatiza la protección de datos. Tiene una ley general de protección de datos desde 2018 que es muy fuerte y querrá que cualquier intercambio respete esos estándares, y es lógico. Así que, habiendo explorado estos desafíos y tareas pendientes en Latinoamérica, sí me interesa que tengan en cuenta algunos casos que yo les había adelantado al inicio de la clase.
Son dos situaciones reales de cooperación internacional en materia de evidencia digital, una gran operación contra una red de ransomware y un caso de fraude con el uso de deepfake. Que los quiero trasladar porque son casos que nos van a permitir visualizar cómo estos mecanismos se aplican en investigaciones concretas o cómo se han aplicado. Uno de los casos es el caso de la operación Black Cat. Este es el caso que tiene que ver es una de las variantes de ransomware más prolíferas en los últimos años. Se trata de un ransomware as a service, donde un grupo central desarrolla el malware y afiliados lo distribuyen contra víctimas en todo el mundo, cifrando sus datos, exigiendo rescates millonarios, a menudo en criptomonedas. Y desde su aparición en el 2021, Black Cat afectó a más de 1.000 víctimas a nivel global, incluidas infraestructuras críticas en varios países, lo que obviamente generó la necesidad de una respuesta internacional coordinada. En diciembre del 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció una importante operación conjunta que logró disruptir las actividades de Black Cat. La compañía, fruto de 18 meses de trabajo, involucró múltiples organismos. El FBI, por ejemplo, lideró la investigación técnica, desarrolló una herramienta de descifrado que permitió a más de 500 víctimas recuperar sus datos sin pagar rescate. Eh, Hubieron múltiples agencias extranjeras de la ley conduciendo investigaciones paralelas, todas estaban colaborando. La Policía Federal de Australia, la Agencia Nacional de Crimen del Reino Unido, la Policía Nacional de España, la Dirección de Seguridad de Austria, Interpol, la Policía Alemana y Danesa. Así que son una lista de agencias que ilustran la amplitud geográfica. En este caso, el ransomware es el delito transnacional por excelencia y su persecución requirió coordinar desde Oceanía hasta Europa. Y nos preguntamos, ¿cómo se habrá gestionado, ¿no?, la evidencia electrónica en estos casos? Y advertimos que seguramente se intercambiaron gran cantidad de datos de servidores, de registros de chat de los criminales, de direcciones de monederos de criptomonedas. Eh, las autoridades obtuvieron órdenes de registro, de decomiso para incautar servidores que eran utilizados por Black Cat. De hecho, Estados Unidos informó la incautación de varios sitios web de la Dark Web que operaba en grupo. Y estos sitios que probablemente estaban alojados en otros países, gracias a la incautación se implicó una cooperación judicial. Por ejemplo, si un servidor estaba en Países Bajos, Europol y autoridades neerlandesas participaban para confiscarlo. Y también hubo órdenes de producción de datos a proveedores VPN o hosting usados por la banda o para rastrear IPs. Europol actuó como centro de coordinación. Así que interesantemente también el FBI logró visibilidad dentro de la red informática de Black Hat, lo que sugiere que infiltraron su infraestructura, algo posible gracias a la cooperación y quizás a vulnerabilidades explotadas legalmente. Así que es un caso donde en realidad lo que quiero resaltar son los beneficios de la cooperación, porque se vieron en los resultados, porque cientos de millones de dólares en pagos de rescates fueron evitados, fueron mitigados, víctimas apoyadas en varios países y aunque no se anunció en ese momento, se dieron arrestos, se degradó significativamente la operatividad del grupo. Así que este caso subraya que sin cooperación transfronteriza hubiera sido imposible lograr el éxito. Y cada país afectado por estas maniobras, por sí solo poco podría haber hecho contra una red global que operaba en la sombra. Así que gracias al intercambio de pruebas, el trabajo sincronizado de forenses de diversos lugares y el uso de los canales rápidos, se pudo responder en tiempo casi real. Si pensamos en los instrumentos que estuvimos brindando en la clase de hoy, un caso así podría beneficiarse del segundo protocolo, por ejemplo, para órdenes directas a proveedores en otros países o para armar un equipo conjunto de investigación transnacional. Y también el reglamento europeo entre agencias de la Unión Europea facilitaría, por ejemplo, enviar en horas pedidos de datos de servicios online usados por los criminales con la agilidad de esas 8 horas en emergencia. Así que, de hecho, la lucha contra el ransomware es prioritaria en la Unión Europea y se espera que usen intensamente esta nueva herramienta.
Y el otro caso que les quería mencionar es el de fraude transfronterizo con deepfake de voz. En marzo del 2019 se registró un caso muy llamativo. Los directivos de una empresa energética en Reino Unido reciben una llamada telefónica que creían proveniente del CEO de una compañía matriz en Alemania y les instruye urgentemente transferir 220.000 euros a una cuenta de un proveedor en Hungría. La voz era inconfundible, el marcado acento alemán del CEO y su forma de hablar resultó indiscutible, así que realizaron la transferencia. Sin embargo, era un fraude con uso de inteligencia artificial. Los delincuentes emplearon un software de deepfake de audio para clonar la voz del CEO, engañaron a la filial y tras la transferencia a Hungría el dinero fue enviado a México, luego se dispersó por diversas cuentas, y entonces se dificultó el rastreo. Este incidente fue reportado por The Wall Street Journal y también fue de los primeros en demostrar el potencial malicioso de los deepfakes en estafas corporativas. Eh, Así que bueno, analicemos la cooperación necesaria hasta acá. Tenemos a 4 países involucrados. Reino Unido, una de las víctimas, Alemania, la empresa matriz cuya identidad había sido suplantada, Hungría, una cuenta bancaria destinataria inicial, México, con otra escala de dinero. Para investigar y eventualmente atrapar a los responsables se requieren pruebas electrónicas diversas. El registro de llamadas para ver desde dónde se originó la llamada falsificada, que en ese caso se supo que se usó un número telefónico austríaco, datos bancarios de las transferencias internacionales, posiblemente análisis forense de la grabación de voz para ver si contiene artefactos digitales, datos de comunicaciones entre los estafadores. Cada porción de evidencia está en jurisdicciones distintas. Por ejemplo, el registro de las llamadas pudo estar en servidores de telecomunicaciones de Austria o globales. La cuenta en Hungría requerirá MLA a Hungría para saber a quién pertenece. La pista en México implica pedir asistencia a autoridades mexicanas para congelar o seguir el rastro del dinero. Así que es un escenario sumamente complejo. Cada paso podría tardar meses y mientras tanto el dinero se va esfumando. Entonces, en este caso, de hecho, los estafadores lograron que la plata que saliera de Hungría fuera rápido a otros destinos justamente para escapar de posibles congelamientos. Y con mecanismos acelerados, entendemos que va a haber muchas más chances. Una orden de preservación urgente, por ejemplo, la que hemos mencionado, a los bancos involucrados en Hungría y México para que retengan los registros y fondos en cuanto se detectó el fraude, es vital. Y bajo el protocolo de Budapest, el artículo 9, podría no aplicar si ya ocurrió el fraude. No hay riesgo de vida, solo y patrimonial, pero el artículo 10, que habla de asistencia urgente, permitiría pedir el congelamiento de esas cuentas. La Unión Europea en el 2019 no tenía la orden de preservación, pero ahora la tendría internamente. Entonces, este caso es un caso que sugiere que la cooperación temprana es clave. En realidad, en este caso, la empresa inglesa avisó a su aseguradora, esta a los investigadores, y allí se fueron enterando todos, pero el tiempo jugó a favor de los criminales al momento de mover el dinero. Y también es ilustrativo en cuanto al traspaso de evidencia digital a tradicional, la llamada deepfake, que es una evidencia electrónica en sí misma. Probablemente se compartiría la grabación con Alemania para que el CEO real confirmara que esa voz era suya, que era suya, ¿no? Era clonada. Si el caso deviniera en juicio, se necesitarían peritos de audio forense para explicar el deepfake, y esos expertos podrían estar en otro país. Así que una cooperación judicial flexible permitiría que un experto de, digamos, España testifique por videoconferencia en un juicio en Reino Unido sobre deepfakes. Y eso lo brindaría, por ejemplo, la herramienta que hemos mencionado de videoconferencia en el artículo 11 del protocolo. Así que bueno, este caso de hecho no tiene un final claro, pero parece que los perpetradores no fueron capturados. Sin embargo, sirvió para alertar a las empresas y autoridades del mundo sobre este nuevo tipo de amenaza cibernética, ¿no? Así que, bueno, Europol publicó un análisis sobre cómo los deepfakes
complican la labor judicial. Así que bueno, en definitiva son ejemplos que reafirman que la cooperación internacional rápida no es un lujo, es una necesidad imperiosa frente a delincuentes que usan Internet para moverse con velocidad y por supuesto anonimato. Y también muestran que cuando se aprovechan bien las herramientas colaborativas, se pueden lograr resultados tangibles, ¿no es cierto? Rescatar datos cifrados, evitar pagos indebidos, llevar casos, en algunos casos llevar ante la justicia a los cibercriminales. Vale recordar operaciones donde hubo detenciones, ¿no es cierto? Los hackers de Infraude en 2018, bueno, en Estados Unidos, en Australia, en Reino Unido. Así que todo esto va construyendo precedentes. El ciberespacio no es un territorio de impunidad. Si justamente existe los policías y las justicias del mundo se conectan tanto como lo están conectados los criminales, ¿no? Así que para ir concluyendo la clase y darla por finalizada, hemos recorrido un extenso panorama de la cooperación transfronteriza en la obtención acelerada de evidencia electrónica, desde la evolución del modelo tradicional de asistencia judicial mutua hasta novedosos instrumentos multilaterales. Y creo que esta clase lo que va a permitir es comprender por qué la lenta vía de las cartas rogatorias es insuficiente ante delitos que ocurren a una velocidad de fibra óptica. La tendencia global es ir a una cooperación penal más directa, digitalizada y expedita. Y esto supone un cambio de paradigma de formalismos diplomáticos decimonónicos a intercambios seguros por portales en línea entre fiscales y empresas tecnológicas. O sea que es un cambio tan grande como lo fue pasar de los correos físicos al correo electrónico. Y como todo cambio presenta retos de implementación y culturales, así que va a haber que capacitar a jueces en el uso de los sistemas informáticos, a todos los operadores judiciales, pero es inevitable en esencia que se lo encauce correctamente. La ciberdelincuencia es la otra cara de la tecnología. Solo mediante un uso igualmente inteligente de la tecnología se va a poder contrarrestarlo. Y para América Latina, adoptar estas herramientas no es solo cuestión de perseguir mejor el delito, sino también de proteger a las víctimas y de afirmar su presencia en la gobernanza global de Internet. La región tiene la oportunidad de no quedar rezagada, sumando voces y experiencias propias, por ejemplo, en delitos como ataques a infraestructuras críticas o fraudes financieros a gran escala, lo cual puede enriquecer el desarrollo de la cooperación transfronteriza. Así que bueno, esta clase ha aspirado a brindar un mapa completo de la situación, combinando las normativas, la práctica. Así que bueno, quedo a la espera si me quieren realizar alguna pregunta. Eh, Voy a fijarme en el chat si han consultado algo. De no ser así, la damos por finalizada y por supuesto aclararles desde ya que va a quedar todo grabado en la plataforma. Tal cual. Bueno, acá lo que nos dice un compañero es, doctor, acá en Argentina va a costar muchísimo, claro que sí. La inversión que hay que hacer en tecnología y capacitación es enorme y es cierto. Ese es uno de los mayores desafíos que enfrenta Argentina y en general América Latina. La cooperación acelerada y los nuevos mecanismos que contemplan tanto el segundo protocolo de Budapest como el Reglamento Europeo de e-Evidence requieren, además de los marcos normativos, una inversión muy significativa en capacidades técnicas y humanas. Infraestructura tecnológica. ¿Para qué? Para poder cumplir con plazos más cortos. Se necesitan plataformas electrónicas que sean seguras, sistemas de transmisión cifrados, bases de datos que estén interconectados, puntos de contacto operativos 24/7. En Argentina, gran parte de la cooperación internacional sigue dependiendo de canales diplomáticos tradicionales, y esto muestra claramente una brecha respecto de los estándares. Eh, Capacitación de los recursos humanos de vuelta, los fiscales, los jueces, personal de las fuerzas, peritos.
tienen que entender cómo solicitar, cómo preservar, cómo validar la e-evidence conforme a estos parámetros internacionales. No es solo un aspecto tecnológico, sino también es una formación jurídica y forense especializada para garantizar una admisibilidad en un juicio, ¿no? Y de vuelta, la inversión presupuestaria y que sea, y que forme parte de una política pública, ¿no? Los países, salvando las distancias, por supuesto, de las posibilidades, pero los países europeos invirtieron durante años en modernizar sus mecanismos de cooperación, con portales, con representaciones legales obligatorias de proveedores. En América Latina, donde la infraestructura forense y digital es dispar, es desigual, se va a necesitar una política de Estado que priorice estas inversiones, lo que no siempre ocurre frente a urgencias más inmediatas. Así que efectivamente sí, la inversión es enorme, pero también lo es el costo de no hacerla, me parece, porque sin estas capacidades vamos a quedar rezagados en la persecución de estos delitos, que por definición son transnacionales y también son altamente dinámicos. El desafío, por eso les digo, les reitero lo que les dije al inicio, no es solamente normativo, sino también es estructural, es construir capacidades tecnológicas y humanas que estén a la altura de estos compromisos internacionales. Eh, bueno, acá me preguntan si hay que entregar el TP hoy. El TP de la clase primera, entiendo que la última clase inclusive, digamos que la fecha límite de entrega es la del día de la fecha, la del primer trabajo práctico, o actividad, mejor dicho. Eh, y no recuerdo la del segundo, pero creo que surge de la plataforma, así que no les quiero mentir ni decir una cosa por otra. Pero efectivamente, respondiendo a su pregunta, la de la primera actividad, la fecha última es la de hoy. Yo había puesto otra fecha, pero del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina me dijeron que tenía que ponerlo antes. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Entiendo que están respondidas las preguntas que me han hecho. Si tienen alguna otra, los escucho y si no, la damos por finalizada. Les agradezco muchísimo el tiempo. Creo que tienen mi mail, que yo lo pasé la vez pasada, pero lo vuelvo a pasar al chat porque quedo a la espera y a total disposición de ustedes para lo que necesiten. Es mariano-enlema@hotmail.com, ahí se los escribo. Eh, Así que nos mantenemos en contacto. Desde ya, muchísimas gracias y termine muy bien la jornada.